Hola, ¿cómo estamos? Bueno, aquí estamos de nuevo, una vez más, como cada semana reunidos en este tu programa Luz y Sal. Bueno, para los que no me conocen, de nuevo, soy Julián y bueno, un placer. Todas las gracias por tomarte este tiempo y quedarte ahí conectado con nosotros. Regálame 15 minuticos de tu tiempo para que escuchemos una palabra de vida, una palabra que nos va a dar algo de conocimiento acerca de Dios, ¿verdad? Bueno, a través de este su programa Luz y Sal, conocemos y aprendemos de Dios. Y miren, estaba yo leyendo un documental acerca de las hormigas. Y bueno, déjenme decirle que son un animalito muy, muy peculiar. Este animalito, así como lo vemos, este insecto, es muy importante para la ecología, para el sistema. Y saben algo muy, muy interesante de la hormiga es de que ellos son un insecto que siempre, siempre están trabajando. Y lo más importante o impactante que leía es que ellos cargan hasta 45 veces su propio peso. Entonces, ¿se imaginan 45 veces su propio peso? Eso, para que nosotros, las personas, los humanos, tendríamos que hacer algo similar a eso, tendríamos que cargar por lo menos 3 hipopótamos. Y bueno, yo no creo que exista ningún hombre tan fuerte aquí en la tierra que pueda cargar 3 hipopótamos. Ahora, si hay un hombre que fue capaz de cargar todos los pecados de la humanidad. Y eso es mucho, mucho más peso que cargar 3 hipopótamos. Ese es, por supuesto, Cristo Jesús. Y bueno, con esto, entonces, ya hemos dado cuenta de estas hormiguitas, ¿verdad? Que trabajan de una manera, que tienen un rol dentro de la comunidad. Y mire, ninguna de ellas se queja, todas trabajan igual, todas se mueven al mismo ritmo, nadie dice por qué me hicieron esto, no, ellas todas tranquilitos trabajan una con otra, nunca paran de trabajar. Y bueno, esto tiene algo que ver con el tema que yo tengo para hoy, que he titulado Él siempre está obrando. Y quiero llevarlos a Jeremías 29:11. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Dice, planes de bienestar y no de calamidad para darles un futuro y una esperanza. Y bueno, quizás ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver este versículo con lo que acabamos de hablar de las hormigas? Bueno, en realidad tiene mucho que ver y no pretendo comparar a Dios con las hormigas, ni más faltaba. Dios no tiene comparación, Dios es único, es perfecto, es omnipresente, omnisciente, Dios es magnificente, Dios es todopoderoso. Eso, querer tratar de comparar a Dios sería una falta de respeto, no. Pero lo que quiero hacer o llevar a connotación aquí es que podamos entender, así como las hormiguitas trabajan y cargan hasta 45 pesos y nunca paran de trabajar, bueno, Dios de la misma manera está trabajando. Dios nunca ha parado de trabajar. Dios nunca para de trabajar. De hecho, Dios ha trabajado desde la creación del mundo. Cuando vamos a Génesis, en los primeros capítulos leemos cómo en 6 días Dios creó los cielos, creó la tierra, creó todo, ¿verdad? Dice que en el séptimo día descansó. Pero después de que empieza la humanidad empieza bien el hombre y empezamos a vivir y a habitar la tierra y empezamos a cometer errores y pecamos y nos arrepentimos y rogamos y clamamos a Dios, Dios se empieza a trabajar y Dios no ha dejado de trabajar, Él sigue trabajando todo el tiempo. Entonces muchas veces nosotros pensamos que el silencio de Dios significa un abandono. Muchas veces pensamos que ya Dios no nos habla. Muchas veces pensamos que Dios dejó de buscarnos, que ya no nos quiere, que ya nos abandonó. Y nos llenamos como de esa incertidumbre, quizás por todo lo que estemos pasando, quizás por situaciones que tal vez vengan a nosotros. Nos asustamos y decimos, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás que no te veo? ¿Por qué? Porque no obras para mi bien. Y Dios está ahí, en silencio. Mire, el silencio de Dios no significa que Él haya dejado de trabajar. Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Ustedes se imaginan si Dios, por ejemplo, nos revelara a nosotros los hombres, o al hombre, cuando decimos el hombre nos referimos a la humanidad en total, ¿verdad? Si le revelara todas las cosas, ¿qué sería de nosotros los hombres? Bueno, si así como nomás somos altivos, somos altivos, pues nos amaneceríamos, nuestro corazón crecería porque sentiría de que no necesitaríamos de Dios. Si ya el Señor nos dio todo el conocimiento, teníamos todo, pues entonces dirían, ¿para qué necesito a Dios si yo puedo hacerlo todo?
Por eso Dios nos da de a poco. Dios da poquito a poquito, nos va dando y nos va dando porque Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Y Él sabe que nuestro corazón es engañoso. Entonces Él nos va a dar de poquito a poquito. Mire, Dios nos ha dado a nosotros herramientas. Ahora, el hecho de que Dios nos dé a poquito no quiere decir de que nosotros no podamos hacer las cosas. Porque Dios nos daba, nosotros entendemos que, y se acuerdan que hemos hablado en programas anteriores, que Dios nos ha dado lo que se llama el libre albedrío, ¿verdad? Y el libre albedrío es, bueno, el tomar la decisión que tú quieras, el camino que tú quieras coger. Tú tienes tu propio derecho de tomar tus propias decisiones. Pero entonces, el Señor nos ha dado a nosotros una mente, ¿verdad? Nos ha dado la mente para que pensemos, tenemos cuerpo, somos alma, ¿verdad? Entonces tenemos el intelecto, que es lo que nos permite pensar y obrar qué queremos hacer. Entonces Dios nos ha dado a nosotros esas herramientas para que nosotros podamos vivir. Ahora, solo que hay cosas que solo dependen de quién, de Dios, dependen de su voluntad. Y Él nos dio las capacidades para poder tomar decisiones. Ahora, para poder tomar decisiones que por ende, ahora no todas estas van a ser reveladas. Acuérdense que la palabra dice que hay muchos misterios que Dios tiene que no le corresponde al hombre conocer. Pero hay muchas cosas que el Señor nos ha revelado a nosotros. Entonces, ¿a qué nos invita esto? Bueno, el hecho de que nosotros podamos de pronto tomar nuestras propias decisiones, ahora por nuestra propia cuenta, no significa que nosotros no le consultemos a Dios, ¿verdad? Dios nos ha permitido obrar, Dios nos ha dado algo que se llama sabiduría, Dios nos ha dado algo que se llama discernimiento. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese discernimiento para poder estar conforme a lo que Dios quiere en nosotros. A mí me gusta mucho esta palabra sabiduría. Ustedes sabían que Salomón, cuando Dios se le apareció y le preguntó que qué quería, Salomón le dijo, dame sabiduría para poder manejar tu pueblo. Y Dios le dice, porque me has pedido sabiduría y no me pediste cosas para ti, no solo te voy a dar sabiduría, sino que te voy a dar muchas cosas más. Y fue el hombre más rico del mundo y tenía una sabiduría increíble. Venían de todos lados, de todo el mundo, a preguntarle, a hacerle preguntas, a consultarle, porque la sabiduría de Salomón era tremenda. Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, danos sabiduría. Danos sabiduría para poder enfrentar cada situación. Danos sabiduría para enfrentar cualquier problema, cualquier dificultad, para poder ver de dónde vienen las cosas, para poder entender. Entonces, con todo esto en mente, surge una pregunta. Nos preguntamos nosotros, ¿por qué cuando nosotros estamos en una dificultad, por qué cuando estamos en una prueba difícil, el Señor no responde? Porque eso es lo que generalmente nosotros solimos pensar, ¿verdad? Decimos, Señor, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no contestas? Estoy viviendo una calamidad, una situación. Y pensamos que Dios se alejó, que Dios volteó la espalda, que Dios se olvidó totalmente de nosotros. Y mire, Dios nunca se ha olvidado de nosotros, sino que Dios sabe que nosotros tenemos un grado de madurez. Ahora, ¿cómo así? Dice, bueno, el Señor sabe hasta dónde nosotros podemos enfrentar una prueba. La palabra dice que Él no nos da más de lo que nosotros no podemos aguantar. Entonces Dios sabe hasta dónde nosotros podemos enfrentar esa prueba. Miren, las águilas tienen algo muy peculiar. La águila tiene sus polluelos en lo más alto de la copa del árbol. Bien arriba, bien arriba. Y cuando los hijos, los polluelos, ya están listos para volar, los sueltan. Y ellos salen y vienen en caída, caída, caída y de repente alzan sus alas y vuelan. Ahora, la mamá hubiera podido decir, ay, este todavía no estaba listo y se mató el polluelo, ¿verdad? Pero no, ella sabe porque sabe que ya él está listo y va a abrir sus alas. Bueno, Dios funciona igual con nosotros. Dios sabe porque sabe que nosotros podemos pasar esa dificultad. Ahora, Dios nunca nos dijo que nosotros no íbamos a tener problemas. Él nos prometió que estaría con nosotros siempre, en medio de cada proceso, en medio de cada dificultad. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, algo muy clave que se llama fe. Así es. La clave primordial de todo esto es la fe. Es la fe, y la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Es entonces creer que el Señor está obrando. Aunque no podamos ver, es creer que Él está obrando. Y esto sucede cuando nosotros empezamos a conocer de Dios, cuando vamos a la palabra, cuando leemos la palabra, tenemos una intimidad con Dios, sabemos que Él siempre está ahí, porque Él nos va a hablar a través de la palabra. Entonces, cuando yo conozco a alguien, yo confío en esa persona, que esa persona está ahí en mis momentos difíciles.
Por ejemplo, con mi esposa, cuando yo sé que tengo un momento difícil, un día diferente, un día duro en el trabajo, yo llego a la casa, mi esposa me mira y me dice, tuviste un día difícil, ¿verdad? Porque me conoce, porque hay esa intimidad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, esta intimidad con Dios, conocerlo. Entonces la fe nos impulsa a confiar en Dios y a descansar en Dios. Y bueno, con esto viene el otro punto, los tiempos de Dios. Hemos hablado que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Pero los tiempos de Dios son en los tiempos de Dios. O sea, ¿cómo así, Julián? Bueno, muy sencillo. Los tiempos de Dios son cuando Él decide qué darnos, cómo darnos y si nos lo da. Él sabe que tenemos necesidad. Entonces, Él sabe qué me conviene en este momento y si en realidad yo lo necesito. Si yo lo necesito, Él me lo va a dar, porque ese es el Dios que nosotros conocemos. Ahora, una de las cosas que tenemos nosotros los creyentes es que pensamos o no sabemos, mejor dicho, esperar a que Dios actúe. Queremos que las cosas sean así, sí, de volada, rapidito, y no tenemos ese tiempo o no entendemos que Dios es un Dios de procesos. Dios nos lleva de a poquito, a poquito, de a poquito, a poquito. Entonces, muchas veces nosotros pedimos, muchas veces nosotros rogamos, muchas veces suplicamos al Señor y le pedimos, Señor, haz esto, obra en mí. Y como decía un amigo por ahí en estos días, hasta la dieta del keto para torcer su brazo, pero nosotros no podemos hacer eso. O sea, no es la manera de llamar la atención de nuestro Señor. Dios sabe de que tenemos necesidad y Él lo va a hacer en el momento que Él considere necesario. Y si Él considera necesario, Él nos va a dar las cosas, porque Él sabe de qué tenemos nosotros necesidad. Y bueno, aunque suena a cliché y siempre hablamos de lo mismo, pero es que es la verdad. Dios nos ama mucho y nos ha amado tanto que dio a su Hijo por nosotros. Entonces Él no nos va a dar nada que nos perjudique, no nos va a dar nada que nos haga daño, que nos destruya. Al contrario, Él nos va a dar las fuerzas para nosotros podernos levantar. Él nos da las herramientas para nosotros confiar en Él, para que saber que Él es el que está en absoluto control. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, que es en los tiempos de Dios y no en los tiempos de nosotros, aprendemos a confiar en Dios y aprendemos a creer y a entender de que Él siempre está obrando, que no importa lo que pase, Él siempre está obrando, que su silencio no significa que nos ha abandonado, su silencio significa que Él está observando a ver qué estamos haciendo nosotros, porque Él sabe que nosotros vamos a ser capaces de salir adelante. Mire, Juan 5:17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea, Dios está trabajando siempre. Así que si las cosas no nos salen como nosotros esperábamos, no es porque Dios no se olvidó de nosotros, es que quizás Dios tiene algo diferente, Dios tiene un plan mejor que el plan de nosotros. Entonces tenemos que aprender a confiar en el Señor siempre. Así que miren, como estamos viendo, como podemos entender, Dios siempre trabaja, Dios nunca ha dejado de trabajar y pidámosle al Señor que obre en nosotros. Pidámosle al Señor que nos traiga paz, que nos dé esa sabiduría para poder entender que Él es el que está orando y que sus tiempos son mejores que los nuestros y que Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos. Y cuando le pidamos, démosle gracias. En fe, démosle gracias por lo que Él va a hacer por nosotros. Y si Él no nos lo da como nosotros queremos, igual seamos agradecidos porque sabemos que confiamos en el Señor. Siempre debemos de confiar en Él. Y cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, entonces créeme que las cosas van a ser mucho más difíciles. Vas a poder entender que no importa tu necesidad, no importa tu problema, no importa tu prueba, el Señor está ahí siempre obrando en cada uno de nosotros. Y quiero terminar con este versículo. Lucas 11, del 9 al 10 dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abre. Así que Dios te está dando esta palabra. Toca la puerta, llámalo, búscalo, que Él te va a abrir las puertas. Él va a contestar tu llamada. Él está a tan solo una oración de ti, a que lo busques en un momento de intimidad. No estamos solos, Él está con nosotros siempre y Él sigue obrando siempre. Y bueno, si esta palabra te gustó, si esta palabra siente que ha llegado a tu corazón, me gustaría que ahí donde tú estás, si lo estás viendo por YouTube, dale un like y compártelo. Si lo estás viendo por Facebook, hazle un share para que sea también de bendición para alguien más. En YouTube, por favor, dale a la campanita ahí para que te suscribas y cada vez que hagamos una palabra, pues te llegue directo a ti. Así que ayúdanos mucho compartiendo esta palabra para que sea de edificación para muchas más personas. Quiero de antemano darte las gracias por regalarme tu tiempo. Yo sé que quizás tienes muchas cosas que hacer, pero
Han sido unos 15 minutos que estoy seguro el Señor te ha hablado. Así que bienvenido a tu programa Luz y Sal y nos vemos hasta dentro de 8 días. Dios los bendiga. Chao, chao.